Uso de guías. Para trabajar con guías en nuestra mesa de trabajo, lo primero que debemos realizar es mostrar la regla. Tenemos tres opciones. La primera, en la barra menú, podemos irnos a ver regla y podemos poner mostrar regla. De igual manera, si queremos ocultar, vamos a otra vez a la barra, ver regla y ocultar regla. La siguiente forma es mediante el atajo de teclado, control R mostrar y control R ocultar regla. Y por último tenemos desde el panel de propiedades. En este caso el panel de propiedades se lo incorporó desde la versión de Adobe CC 2018. Entonces en este caso los que tienen a partir del 2018 lo pueden hacer de esta manera. Y dentro del panel de propiedades tenemos la opción que nos dice regla. Damos clic para mostrar y otro clic para ocultar. Entonces en este caso vamos a dejar activada nuestra regla porque nos va a permitir crear las guías. Como siguiente punto tenemos el mostrar y ocultar guías. Entonces para yo crear una guía, ¿qué es lo que debo hacer? Desde la regla debo dar un clic y voy a arrastrar. De esta manera tengo una guía, pero ¿qué es lo que está pasando? No la puedo ver. Entonces para nosotros mostrar o en este caso ocultar una guía, vamos a presionar control y coma, ¿sí? Ahí podemos ver que yo he insertado dos guías y podemos ver que ya se las pueden modificar o pueden movérsela. Para yo bloquear las guías una vez que las ubique en la posición deseada, lo que se debe hacer es presionar la tecla Alt, Control y Coma. Entonces en este caso podemos ver que las guías se bloquean. De igual manera, si quiero desbloquear las guías, presiono Alt, Control y Com. También existe otra forma más sencilla que es dar un clic derecho y aquí tenemos las opciones. Mostrar, mostrar, ocultar regla, mostrar, ocultar las guías y de igual manera bloquear las guías. Una vez que ya hemos mostrado la regla y tenemos desactivadas las guías, lo siguiente es importante que siempre tengamos activada las guías inteligentes y ya les voy a explicar el por qué. En este caso voy a borrar las guías que tengo y voy a verificar si las guías inteligentes están activadas. Hay tres formas de igual manera. La primera, desde la barra de menú, vamos a ver y aquí tenemos que ver si está activado guías inteligentes. Entonces, en este caso, no está activado guías inteligentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic aquí y podemos activar guías inteligentes. La segunda opción es presionando Control U, activar guías inteligentes. Y la tercera opción, desde la barra de propiedades, en este icono que tenemos a la derecha donde dice guías, que también es guías inteligentes. De esta manera desactivo y de esta manera las activo. ¿Por qué es importante las guías inteligentes? ¿Por qué? Porque nos permiten ser más exactos al momento de incrustar guías. Entonces, en este caso, voy a hacer una muestra de cómo nos permite la guía inteligente ajustarnos a los bordes. Si podemos ver al momento de yo arrastrar la guía y yo ubicarme en un objeto, por ejemplo, en este caso es un rectángulo, automáticamente nos va a aparecer una palabra que dice trazo. Entonces, eso quiere decir que sí está activada las guías inteligentes. Entonces, de igual manera, si yo me pongo en los bordes de la página, me va a aparecer la palabra bordes. Entonces, voy a insertar las cuatro guías. En la parte de arriba, en la parte de abajo, en la izquierda y en la derecha. Entonces, una vez que ya tenemos insertadas las guías, nosotros tenemos que igual ubicarlas en base a las medidas que deseamos. Por ejemplo, aquí en este caso, lo primero que voy a hacer es manejar un margen para que todos los objetos, ya sea el texto, imágenes, no se desborden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, yo puedo mover las guías de dos formas. La primera manera es utilizando los incrementos del teclado. Entonces, para nosotros configurar el incremento del teclado tenemos dos maneras. La primera es presionando Control K y en la barra de preferencias, en el panel de preferencias, automáticamente nos va
a aparecer activada la opción incrementos del teclado. Depende del incremento que ustedes quieran. En este caso yo le he puesto 10 milímetros, ¿sí? Dependiendo en la unidad que estamos trabajando. Si estamos trabajando en centímetros, pues le pongo 10 milímetros, igual se va a transformar, ¿sí? Vamos a ponerlo OK y vamos a ver que yo selecciono mi guía y la muevo hacia la derecha y ya tengo 1 centímetro de margen izquierdo. De igual forma lo muevo hacia abajo, tengo 1 centímetro de margen superior. Selecciono la guía de la derecha, muevo hacia la izquierda, 1 centímetro de margen derecho y selecciono la guía de abajo, muevo hacia arriba y tengo 1 centímetro de margen inferior. Como les decía, hay otra manera también para configurar el incremento de teclado y es cuando nosotros damos clic en nuestra mesa de trabajo, en la barra de propiedades también nos viene ya la opción incremento de teclado. Entonces, si no queremos hacer control K, tranquilamente lo modificamos de aquí. Por ejemplo, si yo pongo 5 milímetros y doy un enter, vamos a ver que esta guía se va a mover de 5 en 5. Si yo doy clic en la mesa de trabajo, pongo 10 milímetros, selecciono la guía, se va a mover de 10 en 10. Esa es la primera forma, moviendo las guías mediante los incrementos de teclado. Esta es una forma fácil porque, por ejemplo, si estamos trabajando con texto y queremos hacer alguna maquetación, no necesariamente tengo que estar insertando guías en cada momento. Por ejemplo, voy a tener una mesa de trabajo. Voy a duplicar una mesa de trabajo. Por este momento voy a bloquear guías para no eliminar y voy a eliminar este texto. Entonces, por ejemplo, yo tengo, en este caso tengo texto falso, ¿sí? Y quiero insertar un objeto. En mi caso, el objeto yo lo estoy moviendo o lo estoy separando en base a 5 milímetros. Entonces configuro mi incremento de teclado en 5 milímetros y miren lo que sucede. Yo me ubico en los bordes donde termina el texto. Por ejemplo, como tengo activadas guías inteligentes, automáticamente vemos en la parte inferior superior izquierda me dice forma de intersección. Entonces ahí me dice que estoy en el punto correcto. Me ubico ahí y presiono la tecla hacia abajo, perdón. ¿Sí? En ese caso estoy moviendo 5 milímetros. Vamos a comprobar. Inserto una línea guía. Luego esa línea guía la voy a mover hacia abajo. Voy a desbloquear porque estaba bloqueada. La muevo hacia abajo y mire, automáticamente muevo 5 milímetros. Y no necesito insertar demasiadas guías para no confundirme. Entonces esa sería otra manera. Continuando con las opciones de mover las guías. Otra forma de mover las guías es la siguiente. Por ejemplo, voy a retroceder las guías en la parte inicial donde estaban, ¿sí? Y la forma siguiente es seleccionando la guía y presionando un Enter. Por ejemplo, aquí en la parte en el punto 2 donde nos dice horizontal, valor positivo a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo le pongo un valor positivo de 10 milímetros, ¿sí? Doy un tap para que se haga válido el valor que estoy ingresando, la línea guía se está moviendo hacia la derecha. Si yo le pongo un valor negativo, la línea guía se va a mover hacia la izquierda, como lo podemos ver. Si yo activo o desactivo previsualizar, ahí podemos ver el cambio que se está realizando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo quiero mover la línea guía 10 milímetros a la derecha, que es el margen que yo lo he puesto. Vamos a poner 10 milímetros. Y aquí tenemos una opción, si lo queremos copiar a la línea guía o si solo la queremos mover. Entonces, en este caso, yo solo voy a poner mover, voy a poner OK y listo. Ya tenemos nuestra línea guía que nos va a ayudar con el margen izquierdo. Ahora vamos a hacer con el margen derecho. De igual forma, vamos a dar un Enter. Recuerden, ahora, para nosotros mover la línea hacia la izquierda tiene que ser un valor negativo. Entonces vamos a poner el valor de -10. Y vamos a dar OK. De esa forma lo tenemos configurado. Ahora vamos con las otras líneas guías. En este caso ya no vamos a mover la posición horizontal.
En la posición horizontal le vamos a dejar en 0. Ahora vamos a mover la posición vertical. La posición vertical, de igual manera en el punto 3 nos dice valor positivo baja, valor negativo sube. Entonces, si yo le pongo 10, ¿qué es lo que está haciendo la línea guía? Está bajando. Pero si yo le pongo menos 10, la guía está subiendo. En este caso vamos a dejarlo en el valor 10. Ponemos OK y nuestra línea guía se ha movido. De igual manera vamos a hacer la de abajo. Ahora tenemos que hacer al contrario. Si queremos que la línea suba, tenemos que poner un valor negativo, menos 10, y ponemos OK. Entonces, de esta manera nosotros estamos trabajando con las guías. La una utilizando los incrementos de teclado y la otra es utilizando el Enter para que nos dé las opciones de mover. Una vez que ya tenemos insertado, por ejemplo, en este caso hemos puesto un margen de 1 centímetro a cada lado en un documento de 20 por 20 que está en modo CMYK para impresión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a insertar más líneas guías para que me permita de una mejor forma estructurar nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, puedo hacerlo de la siguiente manera. Doy un Enter y yo quiero que se mueva hacia abajo, ya no 10, sino 20. Voy a poner 20 y miren lo que sucede. Entonces, yo quiero que se mantenga la línea anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner copiar. Entonces, miren, de esa manera tenemos las guías. De igual forma, voy a insertar otra línea guía más. Voy a dar un Enter, voy a insertar 10 y voy a poner OK. De igual forma voy a insertar otra vez, voy a poner copiar y voy a poner OK. Sí, si vieron acá, en vez de copiar la moví, ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo, otra vez. Voy a poner 20 y voy a poner copiar. Y ahí podemos ver cómo está mi contenido, está estructurado. Entonces, de igual manera, por ejemplo, yo puedo ubicarme con las líneas aquí. Sí, puedo dar un Enter. Si quieren, puedo poner 0, que no se mueva nada la línea, la copio y luego la muevo, ya dependiendo de ustedes. En este caso, como se estaba el incremento de 5 milímetros, tengo que moverla 2 veces. Entonces, esa sería la forma correcta de usar las guías. Yo recomiendo mucho el uso de las guías porque me permite organizar la información, ¿sí? No poner las cosas que queden al ojo, sino que queden de forma bien estructurada. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, de igual manera, estoy utilizando guías, ¿sí? Aunque nadie las ve, pero yo he creado mi documento, este pequeño documento donde estoy poniendo la información del tutorial, estoy poniendo guías y de esa forma queda mucho mejor. No es necesario que pongan guías en todo el documento porque van a terminar un poco confundiéndose. Entonces, por ejemplo, si quiero ocultar las guías, voy a presionar Control C, ¿sí? Y ahí tenemos las guías. Por último, voy a hacer un ejercicio un poco más complejo en la cual podemos ver cómo podemos hacer un cálculo de valores, ya sean enteros o con decimales, de una forma más fácil. En este caso he eliminado las líneas guías anteriores que las realicé y he creado una nueva mesa de trabajo. Entonces, en este caso vamos a trabajar en el mismo formato de 20 por 20. Voy a utilizar la herramienta de pincel para explicar qué es lo que quiero o cuál es el resultado que quiero obtener. Entonces, por lo pronto voy a hacerlo de manera manual, ¿sí? Voy a hacer mi mesa de trabajo y voy a utilizar para las líneas guías, voy a utilizar el color amarillo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear líneas guías primeramente para los márgenes, ¿sí? En este caso sería de esta manera. Y voy a detallar los valores para los márgenes. Entonces vamos a poner, como estamos trabajando en milímetros, vamos a poner en milímetros. Voy a poner texto blanco para que tenga mejor contraste y una letra que no sea necesariamente Word. Entonces en este caso vamos a hacer 15 milímetros a cada lado, ¿sí? 15 milímetros, 15 milímetros aquí y 15 milímetros acá. Entonces ya tenemos nuestro margen. Entonces vamos a hacerlo por partes.
Una vez que tenemos el margen, vamos a insertar. Recuerden, debemos de tener activado que se vean las líneas guías. ¿Sí? Y las voy a, en este caso, las puedo mover. ¿Sí? Como están bloqueadas, voy a dar clic derecho, voy a poner desbloquear y ahora sí las puedo mover. ¿Sí? Hay otra manera también de alinear las guías. Sí, por ejemplo, yo puedo insertar las líneas guías, selecciono mi línea guía y utilizando el panel de alinear. Siempre el panel de alinear tiene que estar a la mesa de trabajo y miren, podemos alinearlo de esa manera. Tenemos aquí la parte superior y la parte inferior. Entonces, una vez que tenemos alineadas las guías, vamos a dar clic en la mesa de trabajo y podemos ver que el incremento de teclado está en 5. Si quieren, lo podemos hacer directamente en 15. Doy un enter y podemos poner ya nuestro margen. 15 milímetros a cada lado. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el margen, vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer una división. Vamos a agregar más, en este caso, vamos a agregar más líneas guías porque vamos a poner un ejemplo, nos pidieron que realicemos una división de 4 columnas con un medianil de 5, ¿sí? El medianil en este caso es la división, ¿sí? De filas y columnas. Vamos a poner, entonces, necesitamos una división de 4. Vamos a poner el color amarillo para poder trabajar mejor. De las guías, vamos a dividir en 4 partes y a esas divisiones los vamos a acompañar del medianil. ¿Qué es el medianil? Es la separación. Por ejemplo, si estamos haciendo una página con 4 columnas de texto, entonces el medianil que hace que no, esas 4 columnas no se junten, ¿sí? Y se puedan diferenciar. Entonces, en este caso, tenemos 4 columnas. Voy a numerar cada una de las columnas. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner contexto más grande. Tenemos la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. ¿Sí? En este caso, si son 4 columnas, siempre va a haber 3 medianiles. ¿Sí? Aquí podemos ver los medianiles. Depende del medianil cuánto se quiera trabajar. Y en este caso, yo lo voy a trabajar de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a poner el medianil, va a ser de cada uno 5 milímetros. Entonces miren, ¿cómo vamos a hacer esta división? Va a ser muy fácil. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar como referencia esta línea guía. Vamos a dar un enter y vamos a poner el valor del documento que estoy trabajando, si es de 20 por 20. ¿Cómo lo podemos verificar? Aquí pongo mi mesa de trabajo y me está diciendo. En este caso es 200 milímetros por 200 milímetros. Yo lo decía de 20 por 20, me refería a centímetros. Entonces voy a poner aquí el valor referencial de nuestra mesa de trabajo, que es 200 milímetros. Vamos a ponerlo con un poquito, una letra más grande para que se sepa el tamaño de nuestro documento. Listo. Una vez que ya tenga eso, vamos a seleccionar esta línea guía, voy a dar un enter y vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿sí? Si quiero yo mover esta línea hacia la derecha, tengo que hacer el cambio en la posición horizontal y vamos a hacerlo así, 200 menos. ¿Qué valores voy a restar? Voy a restar los siguientes valores. Todos los valores que yo ya conozco. Conozco el margen izquierdo, margen derecho y los 3 medianiles. Entonces, si sumamos los 15 milímetros del izquierdo, 15 del derecho y 5, 5, 5 de cada medianil, nos va a dar un valor de 45. Entonces, en este caso, 200 menos 45. Para que se pueda ver el resultado de esa operación, debo dar clic o bien clic aquí o también puedo dar un tab. Entonces, en este caso ya tengo el valor 155. 155 sería el valor total de las 4 columnas, pero necesito saber de cada columna. Vamos a hacer 155 dividido para 4. Voy a dar un tab y tenemos el valor exacto de la primera columna, que sería 38,75. Entonces, para facilidad y no hacer el cálculo a cada momento, este valor lo voy a copiar. ¿Sí?
y voy a poner copiar la línea guía. Una vez que ya tengo copiada la línea guía, lo siguiente va a ser más fácil. La primera línea guía está a una separación del valor que obtuvimos. La siguiente es el medianil, que ya sabemos que es a 5, entonces damos enter y no vamos a hacer 38,75, sino vamos a poner 5. Voy a poner copiar. Voy a dar otro enter, voy a poner control V con el valor anterior y ponemos copiar. Doy un enter. Ahora de nuevo pongo 5, pongo copiar, doy un enter, vuelvo a poner control V, copiar y otra vez un enter y le ponemos el valor de 5 y ponemos copiar. De esta manera voy a verificar, voy a crear un rectángulo. Le voy a presionar la tecla D para que me deje por defecto los valores y lo voy a duplicar. Si coinciden cada una de las columnas, eso quiere decir que hemos hecho bien el cálculo. Entonces, mire, de esta manera, esa es la forma más fácil de hacer un cálculo, una división de columnas.